Pero vamos a hablar con periodista del sudeste cordobés, que es donde más se ha sufrido todo esto, Miguel Cabrera. Vamos a hablar con nuestro colega para que nos dejen claro la situación que se vivió y la que se está viviendo post tormenta. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la gente que está viendo el canal. Un gusto. 100 árboles en algunas localidades, se pone a pensar, son localidades chicas, 3.000, 4.000 habitantes. Bueno, tienen trabajo por varios días. Mira, sí, todavía Defensa Civil de las comunidades a las cuales ha afectado el viento no ha dado números concretos, pero sí la más afectada lejos es lo que mostraban ustedes, la localidad de Ordóñez, que en esta empresa que ustedes veían en la ruta, la empresa Bernagro, que es una empresa relativamente nueva, los galpones son nuevos, algunos con menos de un año de construcción. Ahí estamos viendo, voló totalmente las chapas. Realmente cuesta creer lo que veíamos hace un instante, chapas que se doblaron como un papel y fueron a parar arriba de los ¿no? Los cables de alta tensión. En la ciudad de Leones, por ejemplo, el daño más grande sufrió en una familia a la cual un auto sufrió las consecuencias, ya que se le cayó el árbol encima del auto de un ex veterano de Malvinas, Fabio López, que dejó como todas las noches el auto estacionado frente a su casa y a la mañana cuando se levantó, porque esto ocurrió entre las 8:15, 8:30 de la mañana, se dio cuenta que el árbol había aplastado su vehículo. En Marcos Juárez, los daños más grandes fueron precisamente la estación de servicio Shell, recientemente inaugurado, allí sobre la autopista, que es lo que estamos viendo ahora. Hay mucha gente que cuando venía la autopista se bajó a la estación de servicio para refugiarse, para guarecerse de la tormenta. Sin embargo, allí las motos de los empleados, los carteles, las sillas que estaban predispuestas detrás del shop o fuera del shop para uso de los clientes, volaron contra los vidrios y rompieron absolutamente todo. Por suerte no hubo personas heridas ni cortadas. Los bomberos actuaron rápidamente, fueron a ver el lugar, pero rápidamente lo pusieron nuevamente en condiciones y no hubo que lamentar víctimas personales. Otro accidente grave fue en la ruta provincial 12 entre Marcos Juárez y Sá, cuando vino el vendaval, dos vehículos, dos pickups que viajaban en el lugar, los vecinos, los conductores perdieron totalmente la visibilidad y se embistieron de frente. Uno de los conductores quedó con heridas bastante severas, por la cual los bomberos de Marcos Juárez tuvieron que trasladarlo al hospital Abel Ayerza, donde ha sido intervenido quirúrgicamente y se está recuperando bien, afortunadamente, por estas horas. Pero fue un momento de zozobra, te puedo asegurar que duró, no sé, 15, 20 minutos. En Leones, por ejemplo, llovió 25 milímetros en esos 15 o 20 minutos, con toda intensidad. El viento en algunos sectores y la fuerza de la lluvia y la tormenta me dio miedo de la gente. Lo que sí debo admitir es que en la zona rural hay mucha preocupación, ya que en algunos campos, principalmente entre Leones y Marcos Juárez, hubo mucha caída de granizo, más grande que lo que cayó en la ciudad, y los productores están observando si tienen que volver a resembrar principalmente la soja que estaba creciendo y que no solamente fue rota por el granizo, sino que se enfrió mucho la tierra y esto hace que el producto no crezca. Así que en ese sentido, en una zona agrícola como la nuestra, el hecho de la piedra en la zona rural complica y bastante. Pero la que ha sufrido más y lejos la situación es la localidad de Ordóñez. Hoy la provincia se hizo presente con material pesado y con personal, personas que fueron a colaborar. También se prometió una ayuda económica para el intendente Ladrón de Guevara, que de la primera hora de la mañana puso todo el personal y la maquinaria del municipio a beneficio de los vecinos. Hay muchos empleados de Bernagro y también de esta empresa de construcción que está sobre la ruta, tuvieron que ser hospitalizados por el ataque de nervios que tenían, viendo que se destruía todo y que el viento volaba las chapas. Por suerte se han recuperado satisfactoriamente. Pero fue un comienzo de día con bastante furia, aquí en el sudeste cordobés en su mayoría sentido, y aquí al sur de la ciudad de Leones, en lo que se denomina Colonia El Chajá, el viento llevó absolutamente todo. Es un criadero de cerdos donde arrancó parideras, también algún galpón que tienen allí para guardar los comestibles y los productos propios del campo. Es decir, fue por sectores, pero donde llegó con fuerza realmente los vientos que se dice llegaron a más de 100 kilómetros horarios aquí en la zona, causaron estragos. Bueno, la verdad, Miguel, que nos has brindado un informe de un montón de información que no teníamos. No sabía lo de la gente hospitalizada, de aquellos que sufrieron
obviamente, los nervios lógicos de semejante situación y un montón de datos que no los teníamos porque no teníamos en cuenta lo que pasó también en la zona rural y veremos qué pasa con los sembrados y demás. Primero decirte, excelente el informe que nos has brindado, lo que me deja pocas preguntas. Pero una pregunta que tengo para hacerte. ¿Logró medirse exactamente la intensidad del viento? Porque algunos meteorólogos de la zona decían que había errores en la medición, de que no podía ser un viento tan intenso, que había roto la barrera de los 150, después se hablaba de vientos por arriba de los 80. ¿Exactitud no había? ¿Se supo finalmente la intensidad del viento que hubo en estas localidades? Bueno, consultado aquí el aeródromo de la ciudad de Marcos Juárez, que es quien nos brinda la información oficial, nos dicen que no fue parejo en todos lados, que hubo ráfagas de viento de más de 80 kilómetros en algunos sectores del sudeste de Córdoba, principalmente en la zona de Ordóñez, en la zona de Justiniano Pose, que están a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Belville, que son donde más daño causó. Aquí en Marcos Juárez se habla de viento de 60 a 70 kilómetros horarios con esas ráfagas máximas, pero la gente del aeródromo nos decía, no te podemos explicar una medida de viento concreta para toda la región. Fue por ráfagas, lo que se llama comúnmente la cola del tornado, que bueno, hace desastres en algunos lugares y en otros no. Por ejemplo, en la ciudad de Leones el viento no fue tan importante como lo fue en Ordóñez y en otros lugares. Pero la gente del aeródromo fue muy cara. En algunos lugares superó los 80 kilómetros horarios. En algunos lugares superó los 80. El viento y lo que el viento dejó, a esta hora, ¿hay localidades sin energía eléctrica o no? Bueno, afortunadamente no. La que se va cortando la energía cuando la gente que está trabajando en el lugar lo predispone es en Ordóñez, donde por sugerencia propia de la gente de PEC, para que no haya ningún accidente con los cables de alta tensión, se corta la energía momentáneamente, pero después vuelve. Yo quiero destacar la actitud del intendente, Ladrón de Guevara, que sinceramente ha movido cielo y tierra para que Ordóñez tenga ayuda. La Ruta 6, que es donde está ubicada esta localidad, hace poco tiempo también tuvo una zona muy crítica como es Idiazábal. Recuerdan ustedes que se inundó totalmente la localidad. Es una ruta que tiene este tipo de problemas y en este caso los anegamientos también han llegado a algunos barrios de Ordóñez, cuyas familias, algunas de ellas han tenido que ser momentáneamente evacuadas hasta que el agua bajó, pero el nerviosismo de la gente, la actitud de ese shock nervioso que ha tenido, especialmente los empleados de Bernagro, son lógicos porque vieron perder absolutamente todo y porque el viento les volaba lo que tenían alrededor. Estaban realmente en una situación crítica que no sabían cómo y cuándo iba a terminar. Por suerte fue rápido, fueron 15 o 20 minutos de zozobra, pero crearon una incertidumbre muy grande en la gente. Sí, y bueno, lo que marcaba, ¿no?, de que no había muchos registros años para atrás de haber vivido semejante situación. No, aquí el sudeste de Córdoba, hasta el momento y en lo que va del año, no hemos tenido meteoros de esta importancia. Es el primero y llegando a fin de año suelen ocurrir vientos huracanados y lo que más preocupa, te lo decía, es el tema de la caída del granizo, ¿no? Aquí hay productores que han sembrado la soja en estos últimos días, la soja está creciendo y cuando cae este granizo se rompe rápidamente la planta porque está muy pequeña. Y por otro lado, los ingenieros agrónomos siempre explican, ¿no?, al enfriarse la tierra produce que el producto no crezca como corresponde. Así que hay muchos productores que ya se están agarrando la cabeza porque van a tener que volver a comprar la semilla, volver a sembrar cuando el sol salga con intensidad y les permita entrar al campo. Y el temor que te queda, ¿no? Porque, seguimos en estado de alerta en toda la provincia, sabemos que esto va a llegar hasta el día domingo y esperemos que no les vuelva a pasar, pero uno queda con el temor de estar mirando para arriba y decir, che, no vendrá de nuevo, porque aún el combo de la humedad alta sumado a temperaturas por encima de la media se mantienen hasta el domingo, así que obviamente preocupa a toda la provincia. Mira, yo te digo una cosa, ayer había pico de lluvia, de alguna tormenta, nadie esperaba que fuera una tormenta de este tipo, es decir, las predicciones de alguna tormenta había, pero no de este tipo y con esta intensidad. Sí. Es lo que sorprendió a la gente se estaba levantando esta mañana, las madres y los padres estaban llevando a los chicos a la escuela, comenzó el rum rum de los truenos, algunos relámpagos, pero nadie pensaba que iba a tener esta intensidad. Por suerte, cuando empezó la tormenta, después de las 8:30 de la mañana, ya los chicos estaban en la escuela,
ya estaban los trabajadores en sus respectivos trabajos, Sí. y esto trajo un poco de tranquilidad. Pero bueno, aquí en Leones, ya te digo, lo más importante fue a este veterano de guerra que se fue a dormir dejando el auto estacionado al frente de su casa, y cuando se levantó a la mañana encontró el árbol caído arriba del auto. Así que son momentos muy difíciles para la familia. Miguel, excelente informe, un gusto haberte tenido al aire. Bueno, muchísimas gracias, a disposición cuando lo requieran. Muchas gracias, buenas noches.